21 de noviembre de 1869 nació en París un hombre que tuvo y tiene todavía una extraordinaria vigencia en las letras universales. Se trata de André Gide, G-I-D-E. Por el momento parece como que se hubiera eclipsado la estrella solitaria y luminosa de André Gide, el autor de El Inmoralista, de La Puerta Estrecha, de Coridón, de los alimentos terrestres, una serie y de un diario maravilloso como es el que se publicó poco antes de su muerte, y de Páginas de Otoño y otras cosas más. André Gide, que nació protestante dentro de la iglesia protestante, fue creciendo en un ambiente, creció en un ambiente de dura prueba para Francia, lo cual motivó que su juventud anduviese por los caminos de la más grande austeridad y de cierto ascetismo. Para muchos esto parecerá un poco raro, hablar de ascetismo respecto de André Gide, y sin embargo es natural, porque es cierto que André Gide después fue tomado como el símbolo de ciertos vicios, o por lo menos ciertas formas anormales de vida sexual. Era un homosexual declarado, y en Coridón hace elogio de aquello. Fue uno de los grandes amigos de Oscar Wilde, cuando después del proceso que lo llevó a la cárcel de Reading, liberado de él, fue a pasar en anónimo, bajo el nombre de Sebastián Melmoth, fue a pasar sus últimos días en París, allá por 1900. Pues bien, André Gide tenía entonces alrededor de 30 años. André Gide fue además uno de los grandes amigos de Proust, de Marcel Proust. Y cuando Marcel Proust publicó su primer tomo de En busca del tiempo perdido, El camino de Swann, fue André Gide el que protestó ante la editorial, la Nueva Revista Francesa de Gallimard, porque estos habían hecho caso omiso de las propuestas de Proust, y el primer tomo fue editado por Grasset. Gide, con una finura espiritual poco común, llegó a columbrar la urdimbre de los fenómenos espirituales y literarios más significativos en el mundo contemporáneo. Y luego se contagió de la emoción social. Su libro De regreso de la Indochina es una de las demostraciones más palpables de su percepción estética y política, por cuanto todo cuanto ahí dijo de Indochina es lo que después se reprodujo del Vietnam y lo que trajo la tremenda tragedia para Francia de la pérdida de su imperio colonial en Asia. Pero no es este el aspecto que nos interesa más en Gide. Nos interesa el creador, nos interesa el fino analista, nos interesa el autor de novelas llenas de significado y al mismo tiempo cargadas de densidad vital en un estilo escueto, un estilo austero y sin embargo lleno de metáforas. Es difícil escribir como escribió Gide, con esa sencillez trabajada que nos hace evocar en estos días las páginas del Viejo y el Mar de Hemingway y las mejores páginas de Joseph Conrad. Era un escritor aparentemente fácil y sin embargo con un gran trabajo de estilo. Gide representa en la literatura contemporánea toda una fecha. Es el esteticismo y al mismo tiempo la rebeldía contra las costumbres, contra los conceptos hechos, contra lo rutinario, la valentía para mostrar su alma y su cuerpo tal como eran, sin importarle la censura, ni importarle absolutamente los comentarios desdeñosos o inclusive malsanos de la gente. Creo que el autor del Inmoralista, La Porte Trois, el autor del Regreso de Indochina, el rector del diario, que es una cosa estupenda, y del Nourriture Terrestre, es una de las grandes fechas de la literatura universal contemporánea, y que por consiguiente rendirle homenaje y recordar la fecha de su nacimiento es recordar uno de los grandes acontecimientos literarios de nuestra época. Vivió alrededor de 80 años, murió hace muy pocos años, había nacido, repito, el 69 y ha muerto pues muy cerca
muy cerca de del 60. De todos modos, un gran escritor. Su huella pervive en los nuevos escritores de toda Europa y sobre todo de Francia, y ha de revivir como reviven los grandes escritores después del necesario tiempo de ocaso inmediato, que es lo que caracteriza el renacimiento futuro.